Vamos a hablar entonces en la presente actividad de los números figurados. Los pitagóricos, grandes aficionados a los números naturales, debieron ser los primeros en interesarse por la construcción de sucesiones infinitas. Consideraron en particular sucesiones de números originados jugando con piedras, también llamados cálculos. Recordemos que de ahí viene el nombre de cálculo. Los primeros pitagóricos construyeron números poligonales, o sea, triangulares, cuadrados, pentagonales. Vamos a encontrar entonces el término general para la sucesión de números triangulares, cuadrados, pentagonales, hexagonales y heptagonales. Hablemos primero que todo de los números triangulares. Los números triangulares son los números figurados más conocidos. Numéricamente se escriben como 1, 3, 6, 10, 15. Podemos determinar que no son una progresión geométrica, pues al dividir cada término por el anterior no vamos a obtener una constante. Entonces, si a 3 lo dividimos en 1 me da 3, si a 6 lo dividimos en 3 me da 2, vemos que no hay una constante. Tampoco se trata de una progresión aritmétrica, ya que las sucesivas restas no nos van a resultar no nos van a dar como resultado fijo, ¿no? Entonces a 3 le quito 1 me da 2, a 6 le quito 3 me da 3, a 10 le quito 6 me da 4, pero sí en cambio nos vamos a dar cuenta de algo que por ejemplo el número 1 en la parte de abajo tenemos los números triangulares, ¿sí? Vemos que el número 1 es el primer término triangular, el número 3 es el segundo término triangular, el número 6 es el tercer término triangular. Entonces si a 1 le sumo la segunda posición me da el número 3, que es el segundo término triangular. Si al número 3 le sumo la posición número 3, entonces 3 más 3 me da 6, me da el segundo número triangular, y así sucesivamente. En el siguiente cuadro pues podemos ver el número de término, ¿sí? Entonces el tercer término nos da como resultado, vemos en la primera hilera de la derecha el primer número de la derecha es el número triangular. Entonces un número de término, el número del el octavo número nos da como número triangular el número 36. En la parte superior pues también podemos mirar otra cosa de pronto curiosa, ¿no? Podemos decir que un triángulo que tiene en su base dos puntos me representa el número triangular número 3. En este caso pues este triángulo que tiene 3 puntos en su base me representa el número triangular número 6. Entonces podemos hallarlos mediante la siguiente fórmula: t que multiplica a n es igual a n que multiplica n más 1 sobre 2. Si reemplazamos el número n por el número 5, nos damos cuenta de que después de hacer la operación nos da como número triangular el número 15, y eso lo podemos verificar en la siguiente gráfica. Ahora vamos a analizar los números cuadrados. Los números cuadrados pues también tenemos en cuenta pues que se pueden representar mediante números elevados de potencia 2, ¿no? Números elevados al cuadrado. 1 elevado al cuadrado me da 1. Miramos entonces el segundo término. El segundo término elevado al cuadrado me da 4, o sea que 4 es el segundo número cuadrado. El tercer término, que es el número 3 elevado al cuadrado, me da como resultado 9, el número cuadrado 9. Entonces podemos decir que para hallar un número cuadrado es únicamente pues elevar el término al cuadrado. Ahora vamos a hablar de los números pentagonales. Los números pentagonales tienen como particularidad que pueden expresarse como la suma de un número triangular y un número cuadrado. Por ejemplo, el segundo número pentagonal es el primer número triangular, que es 1. Le sumo el segundo número cuadrado, que es 4, me da como número pentagonal el número 5, y así sucesivamente. Por ejemplo, el número triangular 6, le sumo el número cuadrado 16 y nos da como número pentagonal el número 22. Esto se puede representar mediante la siguiente fórmula. Entonces, para hallar un número pentagonal vamos a multiplicar el n por 3 veces n menos 1, y a todo esto lo dividimos en 2. ¿Qué pasa si reemplazamos a n por el número 3? Entonces nos damos cuenta que el número pentagonal 3 de tercera posición va a ser el número pentagonal 12.
y eso lo podemos corroborar mediante la siguiente imagen. Ahora vamos a hablar de los números hexagonales. Bueno, entonces sí, vamos a ver ahora los números hexagonales. Entonces 1, 6, 15, 28, 45, 66, 91 y 120 son algunos de los números hexagonales. Todos los números hexagonales son números triangulares, pero solo algunos números triangulares, por ejemplo el que ocupa la posición 1, la posición 2, la 3, la quinta, son números hexagonales. La fórmula pues para hallar cualquier número hexagonal puede ser la siguiente. Entonces un n que multiplica a 2 veces n menos 1, n que es el número del término, ¿no? Entonces si decimos que por ejemplo el primero, el segundo, el tercer término, ¿sí? El tercer término quiere decir que en su base de pronto haya 3 puntos, un hexágono que haya en su base 3 puntos. Entonces reemplazamos a n, lo reemplazamos por el número 3 y nos damos cuenta que un hexágono, el tercer posición de la sucesión va a representar el número hexagonal número 15, y esto lo podemos corroborar mediante la siguiente imagen. Ahora, ¿qué pasa si reemplazamos entonces en la fórmula a n por el número 4, o sea, la cuarta posición o el cuarto término? Esto quiere decir un hexágono que tenga 4 puntos en sus lados o en su base. Entonces nos va a representar el número hexagonal 28. Si observamos, esto lo podemos corroborar mediante la imagen que tenemos en pantalla. Bueno, ahora vamos a analizar los números heptagonales. Entonces un número heptagonal es aquel número figurado que puede representarse mediante un heptágono. Los primeros números heptagonales son 1, 7, 18, 34, 55, 81. Podemos observar unas cosas, siguen una paridad de 2 a 2, ¿sí? 1 y 7 son números impares, 18 y 34 son números pares, 55 y 81 son números impares. Es una condición que se va a repetir a lo largo de la sucesión. Bueno, para hallar un número heptagonal podemos aplicar la siguiente fórmula: x a la n es igual a 5 veces n al cuadrado. En este caso n es el número de la posición, menos 3 veces n, todo esto dividido entre 2. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, toda sucesión comienza con el número 1. Si aplicamos la fórmula 5n al cuadrado menos 3n sobre 2 y cambiamos en la n por la segunda posición, obtenemos que aplicar esta fórmula obtenemos que el número heptagonal resultante es el número 7, ¿sí? De la segunda posición. Si cambiamos, y se puede representar mediante la figura que se puede ver en pantalla, si cambiamos a la siguiente posición, a la posición número 3, y reemplazamos en la fórmula n por el número 3, nos damos cuenta que el número heptagonal que sigue es el número 18, y se puede representar mediante la siguiente figura, y así sucesivamente se pueden seguir obteniendo los números heptagonales mediante la siguiente figura, en la cual la posición es la que determina digamos, la sucesión de estos números. Bueno, muchas gracias.